Bienvenidos estudiantes a otra nueva clase de esta asignatura Hidráulica 1, en la cual vamos a ver la primera parte correspondiente al tema de vertedores. En esta nueva clase vamos a ver una pequeña también introducción al tema. Vamos a ver la ecuación general de los vertedores y las ecuaciones correspondientes a los vertedores rectangulares y triangulares. Bueno, en esta parte, ¿verdad?, vamos a ver una descripción, ¿verdad?, de los vertedores, y decimos que cuando la descarga del líquido se efectúa por encima de un muro o una placa y a superficie libre, la estructura hidráulica en la que ocurre se llama vertedor, y el mismo puede presentar diferentes formas según la finalidad. Cuando la descarga se produce sobre una placa con perfil de cualquier forma, pero con arista aguda, esto sería en este caso, ¿verdad?, el vertedor se llama de pared delgada. Pared delgada es cuando el contacto entre la lámina vertiente y la pared es alrededor de esta arista aguda de la pared. Y por el contrario, cuando el contacto entre la pared y la lámina vertiente es toda una superficie, el vertedor es de pared gruesa. En este caso, la lámina vertiente, que está aquí arriba, está en contacto con toda la superficie superior de la pared. Estamos diciendo entonces que un vertedor no es más que un muro, ¿verdad?, una placa o una pared que se encuentra mayormente perpendicular a la dirección del flujo, ¿verdad? Viene el flujo hacia acá, tengo esta pared, para hacer, ¿verdad?, que el flujo o que el líquido se eleve y comience a verter, ¿verdad?, sobre esa pared. En ese momento la pared comienza a tener el nombre de vertedor. Y como se dijo aquí, el mismo puede tener diferentes formas. Aquí en esta figura podemos ver, ¿verdad?, un vertedor rectangular, en estos dos casos un vertedor tipo triángulo y un vertedor, ¿verdad?, parabólico. Y tenemos un vertedor de pared delgada. En este caso la lámina vertiente solamente toca, ¿verdad?, una arista de la pared, y el de pared gruesa es cuando la lámina vertiente toca toda la superficie superior de la pared. Ahora bien, hay algunos términos que debemos conocer antes de continuar con el tema, los cuales son, y aquí tenemos un listado de ellos, vamos a ir definiendo. Tenemos H. H es la carga del vertedor, aquí, y es el desnivel entre la superficie libre aguas arriba del vertedor y la cresta. Desnivel entre la superficie libre aguas arriba del vertedor y la cresta. La cresta es, como dice aquí, el punto o arista más bajo de la pared en contacto con la lámina vertiente. Si este es el vertedor, el punto más bajo del vertedor en contacto con esta lámina vertiente es este, y a esto se le llama cresta del vertedor. Por lo que la carga H es la diferencia de elevación, ¿verdad?, o el desnivel entre la superficie libre horizontal, ¿verdad?, aguas arriba del vertedor, y la cresta, que es este punto de aquí. Este punto y este es lo que definimos como cresta. A es la carga sobre la cresta. Fíjense que cuando la lámina vertiente pasa sobre el vertedor tiende a contraerse, y la carga que vemos aguas arriba, medida a una longitud mayor que 5 veces H, la posición horizontal, cuando se va, o sea, cuando el fluido
llega a una longitud más próxima al vertedor, la lámina se contrae y justamente en la cresta del vertedor se produce la carga sobre la cresta que llamamos A. H mayúscula en este caso es el espesor de la lámina de agua aguas arriba del vertedor. Es muy común que este valor H también se llame Y, o sea, es el valor del tirante aguas arriba del vertedor. Y si vemos, es la suma de la carga más W, donde W es la altura o cota de la cresta referida al fondo del canal. O sea, es la altura de la pared del vertedor desde el fondo del canal hasta la cresta. O sea que H mayúscula es la suma de la altura de la cresta más la carga aguas arriba del vertedor. B, en este caso, es la longitud de la cresta del vertedor. O sea, la longitud de la cresta del vertedor, aquí, ¿verdad?, que estamos llamando B. E es el espesor de la pared del vertedor. E, aquí, ¿verdad?, es el espesor de la pared. L es la distancia mínima aguas arriba del vertedor a la cual se debe colocar el medidor de niveles o lignímetro. En el libro que tenemos de también Sotelo, ¿verdad?, indica que esta longitud debe ser mayor que 4 veces H. Hay también libros donde indica que la longitud a la cual debe ser colocada la medición de el nivel, ¿verdad?, de la carga, o sea, este lignímetro, ¿verdad?, es a una longitud mayor que 5 veces H. Aquí el fin es que la superficie libre aguas arriba del vertedor se encuentre en la posición horizontal estable, bien que permita que cuando yo coloque el lignímetro aquí, ¿verdad?, la aguja con referencia a la cresta, ese lignímetro, ¿verdad?, me dé la carga y así se pueda medir con exactitud la carga sobre el vertedor. B mayúscula es el ancho del canal de acceso. Recuerden que estamos colocando un vertedor perpendicular mayormente a la dirección del flujo. Por lo tanto, ¿verdad?, el vertedor se coloca en un canal y ese canal tendrá un ancho. Y Z es el espesor de la lámina de agua aguas abajo del vertedor. Este valor Z viene dado por las condiciones existentes en el canal aguas abajo del vertedor. Si yo tuviese mayor pendiente hacia acá, este valor Z, como tengo más velocidad en el canal, tenderá a ser inferior a si tengo una pendiente de fondo menor. Entonces, esto, ¿verdad?, está dado por las condiciones que existan, ¿verdad?, aguas abajo del vertedor. Entonces, estos son los términos que debemos tener pendientes, ¿verdad?, a la hora de que estemos haciendo cualquier estudio del tema de vertedores. Ahora bien, matemáticamente debemos definir cuándo un vertedor es de pared delgada y cuándo un vertedor es de pared tipo gruesa. Un vertedor será de pared delgada cuando la relación que exista entre el espesor de la pared E, ¿verdad?, y la carga sea menor que 0.67. Inmediatamente ese valor de la relación del espesor del muro y la carga es mayor o igual que 0.67, ocurre que la lámina está tocando toda la superficie superior de la pared
y en ese momento el vertedor se debe considerar de pared tipo gruesa. Ahora bien, al principio de clases se comentó que los temas que vamos a ver en esta asignatura tienen que ver con el principio de conservación de la energía y con la ley de continuidad. Para poder encontrar la ecuación general de los vertedores, vamos a aplicar esos dos conceptos. Vamos a aplicar el principio de conservación de la energía a partir de la ecuación de Bernoulli y también aplicaremos el principio de continuidad, donde el caudal, ¿verdad?, en cualquier sección es el mismo. Ahora bien, tenemos aquí, en este caso, un vertedor sobre el cual tenemos una lámina vertiente. Bien, la lámina de agua que está pasando sobre el vertedor. Si vemos el vertedor de frente, él mismo puede tener cualquier forma. Para fines de buscar la ecuación general, vamos a partir, ¿verdad?, de una forma cualquiera, y esa forma estará definida por una ecuación X en función de Y. O sea que para la forma del vertedor habrá una ecuación en función de Y que va a definir la forma del vertedor. Ahora bien, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre un punto 0 aguas arriba del vertedor, o sea en el canal, y un punto 1 sobre la cresta del vertedor. Ahora bien, tenemos que la energía total sobre la cresta del vertedor es H, y ese valor H no es más que la carga del vertedor y la carga de velocidad de llegada aguas arriba del vertedor, o sea la velocidad en el canal. Entonces, estamos diciendo aquí que si la altura de la pared, ¿verdad?, de la cota de la cresta con respecto al fondo del canal, W, es un valor muy grande, o sea, si esta pared está muy elevada, el valor de la carga de velocidad con la que llega el fluido aguas arriba del vertedor es prácticamente cero. Entonces aquí vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a ver, ¿verdad?, vamos a pensar que no existe esta pared, por lo que la lámina de agua va a disminuir y tendremos, ¿verdad?, un valor de una altura de agua que estará circulando libremente sin la pared. La energía de un canal está dada por la altura, ¿verdad?, de agua más la carga de velocidad. O sea, tengo esta altura y tengo esta carga de velocidad. Si yo coloco esta pared, la lámina de agua incrementará. Esta línea horizontal es constante, ¿verdad?, no se mueve. Si la lámina sigue subiendo, entonces la energía total se va a distribuir entre el tirante y la carga de velocidad. Mientras más alta sea la pared, la lámina va a seguir pasando y este término se va a ir reduciendo. Sabemos, ¿verdad?, que esta altura, desde esta línea, es la carga de velocidad más la altura de agua. Si la altura sigue subiendo, ese término se va disminuyendo. Pasará agua sobre el vertedor siempre y cuando la cresta esté por debajo de la energía total del canal. Inmediatamente la cresta llegue hasta este punto, el agua quedará contenida, ¿verdad?, y pasará a formar entonces un muro de contención para el fluido. Entonces un vertedor, ¿verdad?, es aquel donde la pared permite el paso del agua. Entonces, mientras más alta sea la pared, ese término se hace cero.
Partiendo de eso, vamos a decir que el término de la carga de velocidad con la que llega el fluido aguas arriba del vertedor es prácticamente cero. Y como dijimos, ¿verdad? X en este caso representa la ecuación que define la forma del vertedor. Ahora bien, aplicando Bernoulli entre este punto 0 y el punto 1, tengo que la energía en este punto es esta altura, H0, más la carga de velocidad en este punto. Y es igual a la energía en el punto 1. La energía en el punto 1, tomando como plano de referencia este punto 0, sería mi altura desde 0 hasta 1, la cual está dada por esa altura, H0, menos H, tengo la altura, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, verticalmente, ¿verdad? Y para llegar al punto 1 le debo sumar Y. O sea, H0 menos H más Y es la altura desde 0 hasta 1. Y tengo en este punto una carga de velocidad que está dada por esta altura, desde 1 hasta la línea de la energía que está aquí arriba. Carga de velocidad y la altura desde 0 hasta 1 es mi energía en el punto 1. Simplificando los términos que son iguales, ¿verdad? H0 se eliminan y este término lo estamos asumiendo como que es muy próximo a 0. Entonces, partiendo de esto, nos queda entonces que la energía sobre el vertedor está dada por la carga, ¿verdad? Que es igual a Y más la carga de velocidad. Si yo despejo la velocidad de esta ecuación, nos queda que la velocidad es la raíz cuadrada de 2G que multiplica a H menos Y. Ahora bien, sabemos que la integración de una ecuación es la sumatoria de los pequeños diferenciales que existen debajo de esa curva. Y esa sumatoria entonces nos da el área, o sea que la integración de una ecuación es el área bajo la curva definida por esa ecuación. Entonces, el diferencial de área, sabiendo, ¿verdad?, que el caudal es el producto de la velocidad por el área, entonces tenemos que el diferencial de área, este diferencial de área, es X base por altura de Y. X por dy es mi área. La multiplico por 2 porque tengo una sección, ¿verdad?, donde tengo la misma forma hacia ambos lados. Como tengo dos porciones, entonces tengo este número 2. 2 por X por dy sería, ¿verdad?, o sea, el área debajo de la curva. Y este coeficiente mu que tengo aquí es un coeficiente empírico que considera el efecto de contracción de la lámina vertiente. Fíjense aquí que la lámina, mientras se va, o sea, mientras más próximo del vertedor se encuentra, ¿verdad?, por el efecto que sufre en la inercia, ¿verdad?, en el movimiento, cuando se aproxima al vertedor, la lámina se contrae, teniendo entonces en este punto una mayor velocidad. Ahora bien, tengo el coeficiente mu donde se considera esta contracción, donde consideramos, ¿verdad?, el efecto de la inercia en la lámina vertiente. Ahora bien, el diferencial del caudal, o sea, el caudal que está pasando por esta pequeña área, es la velocidad en el punto 1, ¿verdad?, dada por esta ecuación, multiplicado por el diferencial de área. O sea que el diferencial del caudal es 2 por la raíz de 2g por mu por x por la raíz cuadrada de h menos y por dy. O sea, la multiplicación de estos dos factores. Por lo que el caudal será igual a 2 por la raíz de 2g por el coeficiente mu. Este coeficiente mu depende de la forma que tenga el vertedor. Y procedemos a integrar
desde 0 hasta h, todo lo que dependa de y. X dijimos que era una ecuación en función de y, por lo tanto, ¿verdad?, no es un valor constante. Debo saber cuál es esta ecuación para proceder entonces a integrarla junto con la raíz de h menos y. Y esta ecuación es lo que se conoce como la ecuación general de los vertedores, la cual se puede aplicar para cualquier forma de vertedor sabiendo la ecuación que define esa forma del vertedor. Para fines del curso vamos a ver los vertedores rectangulares, tipo triángulo y tipo también trapecio. Entonces, para esta primera clase, para este primer video, vamos a ver los vertedores rectangulares y los vertedores tipo triángulo. Vamos entonces a comenzar con los vertedores rectangulares. Un vertedor rectangular es esto, ¿verdad? Tengo un vertedor con una longitud de cresta B, donde hay una carga H. Tenemos, ¿verdad?, el plano cartesiano XY, y la ecuación X que define la forma del vertedor es esta línea vertical que está definida por la ecuación X igual a B medio. Bien, si vemos el vertedor de frente, tengo el canal y tengo la pared donde está construido el vertedor. El vertedor tiene una longitud de cresta B y una carga H. Tengo aquí la cresta del vertedor, la velocidad de aproximación, y aquí P sería W, ¿verdad?, la altura de la cresta, ¿verdad?, con respecto al fondo del canal. Ahora bien, partiendo de la ecuación general de los vertedores, X dijimos que es B medio. Como B medio es una ecuación que no depende de y, entonces es un valor constante que sale fuera de la integración y lo colocamos aquí. Entonces tenemos menos 2, menos por menos va a dar más. Estamos usando la misma ecuación, pero esto para fines de poder determinar la fórmula. Menos 2 por la raíz de 2g por el coeficiente μ propio del vertedor rectangular por B medio, que es la ecuación que define esta forma, por la integral desde 0 hasta h de h menos y a la 1 medio por menos de y. Este 2 lo simplificamos, ¿verdad?, se me elimina, me queda menos raíz de 2g por μ por b, integramos esto y nos queda h menos y a la 3 medios sobre 3 medios evaluado entre 0 y h. El 3 medios se convierte, ¿verdad?, en 2 tercios, menos 2 tercios raíz de 2g μ por b, integramos, evaluamos superior menos inferior, en el superior h menos h0 menos el límite inferior menos h menos 0, ¿verdad?, y0 a la 3 medios, menos por menos positivo, y la ecuación del vertedor rectangular sería caudal igual a 2 tercios por la raíz de 2g por el coeficiente μ por la longitud de cresta del vertedor B por la carga elevado a la 3 medios. Es muy común en el sistema inglés escribir la ecuación como el caudal igual a un coeficiente C por B por H a la 3 medios. Ese coeficiente C no es más que 2 tercios por la raíz de 2g por μ. 2 tercios por la raíz de 2g en el sistema internacional es 2.953. Bien, por el coeficiente μ, o sea que C sería el producto de estos factores que están aquí. Ahora bien, en los vertedores rectangulares hay que definir previamente una condición, y es si el vertedor posee contracciones laterales o no posee contracciones laterales. ¿Qué significa eso? Un vertedor rectangular posee contracciones laterales
cuando la longitud de cresta es inferior al ancho del canal. Tenemos este ejemplo donde la longitud de cresta del vertedor es menor que el ancho del canal, y tenemos también aquí, ¿verdad?, donde tenemos dos vertedores rectangulares con longitudes de cresta inferiores al ancho del canal. Entonces, en este caso, adicional a la contracción que se produce verticalmente en la cresta del vertedor, cuando la lámina vertiente pasa por esta sección, también sufre una contracción la lámina horizontalmente, y esa contracción horizontal es la contracción lateral que produce la lámina vertiente, producto de que el vertedor tiene un ancho menor que el ancho del canal. Y un vertedor sin contracciones es aquel donde la longitud de cresta es igual al ancho del canal. O sea, yo tengo una pared donde la longitud de cresta es igual al ancho del canal, por lo que la lámina vertiente fluye sobre todo el ancho del vertedor, que en este caso, ¿verdad?, vuelvo y le digo, coincide con el ancho del canal. ¿Por qué debemos tomar en cuenta esta condición previa? Bien, esta condición previa debe ser tomada en cuenta debido a que existen ecuaciones para determinar los coeficientes μ, ¿verdad? Les dije que eran valores empíricos que parten de estudios, ¿verdad? Y hay estudios donde los vertedores deben definirse la condición de si posee o no posee una contracción lateral. Esta tabla es la tabla 7.1, que está en el libro de también Sotelo, ¿verdad? Y en esta tabla tenemos 5 ecuaciones distintas para determinar los coeficientes μ. Pero ¿qué pasa? Que cada ecuación de esta depende de los estudios o bajo las condiciones bajo las cuales se hizo ese estudio. Por ejemplo, debemos tomar en cuenta esta columna que se llama límites de aplicación. Esta columna de límites de aplicación son los límites bajo los cuales las ecuaciones fueron estudiadas. O sea que esto es lo primero que yo debo evaluar antes de decidir qué ecuación aplicar al momento de la solución del problema. Y la última columna, aquí, ¿verdad?, observaciones, son datos adicionales para la aplicación de cada una de estas ecuaciones. Por ejemplo, esta última ecuación de Revok nos dice que solamente es válida para vertedores sin contracciones laterales. O sea que esta última ecuación no se puede aplicar cuando tenemos esta condición, porque solamente es válida para esta condición del vertedor rectangular. Entonces, cuando estemos resolviendo estos problemas, antes de decidir qué ecuación de μ yo debo usar, debemos verificar los límites de aplicación y las observaciones. Esto es bastante importante que lo tomemos en cuenta previo a la aplicación de la ecuación de los vertedores. Otra cosa, si usamos una ecuación diferente porque no tenemos la carga, fíjense que la mayoría de las ecuaciones de μ tienen a h. Si un problema me pide determinar la carga que tiene un vertedor para un caudal dado, entonces en la ecuación de los vertedores h estará presente en el coeficiente μ y estará presente en la carga elevado a la 3 media. O sea que para poder determinar la carga
si la pregunta en el problema es esa, yo debo realizar un proceso de iteración. ¿Por qué? Porque mu depende de h. Y si mu depende de h, entonces ese proceso iterativo debe entonces realizarse en una especie de tabla. Esa tabla deberá tener, ¿verdad?, un valor de h, y para ese valor de h debemos calcular el coeficiente mu y el valor de h a la 3 medio. Si ese valor de h hace que todo esto sea igual al caudal que nos da el problema, entonces el valor de h asumido es correcto. En caso de que el valor de h que yo le dé en el proceso de iteración que estemos haciendo me da un valor distinto de este producto, ¿verdad?, diferente al caudal, entonces yo debo seguir evaluando qué valor de h hace que este lado de la ecuación sea igual al caudal. Recuerda, es un proceso iterativo, de iteración. Entonces, pasando a los vertedores tipo triángulo, ¿verdad?, y partiendo de la ecuación general de los vertedores, tenemos, ¿verdad?, que la ecuación general, como vimos, es igual, el caudal es igual a 2 por la raíz de 2g por el coeficiente mu propio de la forma del vertedor, por la integral desde 0 hasta h, desde 0 hasta h, de x, que sería en este caso la ecuación, ¿verdad?, que define la forma del vertedor, y en este caso la ecuación es y por la tangente del ángulo entre dos. Esta ecuación sería la ecuación de esta línea que está aquí. Tenemos, ¿verdad?, cateto opuesto entre cateto adyacente sería la tangente del ángulo medio, por lo que x será entonces y por la tangente de la mitad del ángulo del vértice, multiplicado por la raíz de h menos y por dy. En este caso, b mayúscula representa el ancho del vertedor en la superficie libre de la lámina vertiente. O sea, cuánto mide, cuál es la longitud de la lámina vertiente en la superficie libre. Eso es b. Y tengo la carga. Tenemos las otras formas de la figura. Aquí vemos, ¿verdad?, el ángulo medio. Esto es la carga h, ¿verdad? Y colocando la ecuación x en la ecuación general, tangente del ángulo entre dos es un valor constante, ¿verdad?, que no se integra. Dejo el valor y en la integración, ¿verdad?, lo debo integrar. Y la ecuación queda como el caudal igual a 2 por la raíz de 2g por mu por la tangente del ángulo entre dos por la integral desde 0 hasta h del valor de y por h menos y a la 1 medio por el diferencial de y. Esta integración la vamos a resolver por sustitución, llamando h menos y igual a z, o sea, esto sería z, y dy es igual a menos diferencial de z, por lo que la ecuación, al sustituir estos valores aquí, nos quedará como menos 2 raíz de 2g por mu por la tangente del ángulo entre dos por la integración, ¿verdad?, como cambiamos los límites, o sea, como se cambió, ¿verdad?, de y por menos de z, cambian los límites de integración, ¿verdad?, de arriba hacia abajo ahora. Entonces ya desde h hasta 0, y, si lo despejo de aquí, es h menos z, y h menos y es z elevado a la 1 medio, y dy se convierte entonces en menos de z. Esta integración sería entonces h por z a la 1 medio, que nos quedaría h por z a la 3 medios sobre 3 medios, menos
z a la 3 medios, que nos quedaría como z a la 5 medios entre 5 medios, evaluado entre h y 0. Entonces, el caudal es igual, ¿verdad?, a menos 2 por la raíz de 2g por el coeficiente mu propio de este tipo de vertedores por la tangente del ángulo entre 2 por hz a la 3 medios entre 3 medios menos z a la 5 medios entre 5 medios. Si yo evalúo esto en 0, todo esto me queda 0. Menos el límite inferior, entonces cambia los signos. Menos aquí y más acá. Entonces me quedan menos 2 tercios por h a la 5 medios, ¿verdad?, más 2 quintos por h a la 5 medios. Esto me queda menos 4 sobre 15 por h a la 5 medios, que cuando lo multiplico por menos 2, me queda entonces 8 sobre 15, raíz de 2g por el coeficiente mu por la tangente del ángulo entre 2 por la carga elevado a la 5 medios. Como les dije anteriormente, es común también para este tipo de casos escribir que el caudal es igual a un coeficiente c por h a la 5 medios, donde el coeficiente c es todo esto que está aquí, 8 entre 15 por la raíz de 2g por el coeficiente mu por la tangente de la mitad del ángulo en el vértice. Ahora bien, en la tabla 7.2 de aquí, ¿verdad?, tenemos 6 ecuaciones. Pero fíjense que las dos primeras ecuaciones determinan un valor c. Ese valor c es este valor que está aquí en la ecuación. O sea que si yo uso una de estas dos ecuaciones, simplemente es este valor multiplicado por la carga elevada a las 5 medios. Las otras fórmulas, las otras 4 fórmulas, calculan el valor de mu, el cual está contenido en la ecuación completa, ¿verdad?, aquí arriba. O sea que si yo uso una de estas 4 fórmulas, debo entonces usar esta ecuación completa porque lo que estamos calculando es el coeficiente mu. Y al igual que la tabla 7.1, tenemos, ¿verdad?, los límites de aplicación y las observaciones correspondientes. Fíjense que la mayoría de las fórmulas están ligadas al ángulo que se forma en el vértice del triángulo. Y la que mayor rangos de vertedores, ¿verdad?, o de ángulos comprende es la ecuación de la Universidad Católica de Chile, la cual, ¿verdad?, se aplica para ángulos en el vértice comprendidos entre 15 grados y 120 grados. Y para esta ecuación debemos hacer uso de estas dos gráficas. Esta primera gráfica permite calcular el coeficiente mu de la ecuación, el cual está dado en base a la carga y en base al ángulo en el vértice. Bien, 15, 30, 45, 60, 90 y 120 grados. Buscamos la carga correspondiente y eso nos da el valor de mu que vamos a usar en esta ecuación. Pero asimismo, en la ecuación del coeficiente c hay un valor k. Ese valor de k se busca con la relación que existe entre b y h. Recuerden que este b no es el ancho del canal. Este b es el ancho de la lámina vertiente en la superficie libre. O sea, la relación que exista entre b y h, lo buscamos aquí en el eje X, buscamos la curva del ángulo del vertedor, trazamos, ¿verdad?, y tenemos el valor de k. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la fórmula. Hay otras fórmulas, ¿verdad?, por ejemplo esta, que solamente es para ángulos a 60 grados, esta para ángulos a 90 grados. Bien, o sea, nos dice que básicamente mu es 0.58. Y lo que hemos visto, ¿verdad?, lo que nos ha dado los cálculos que hemos hecho, ¿verdad?, en diferentes también proyectos, es que los valores de mu rondan este valor. O sea, andan muy próximos los valores los valores de mu en los vertedores tipo triángulo son muy cercanos
a este número. Pero, ¿verdad?, debemos hacer uso de las ecuaciones correspondientes y ver los límites de aplicación bajo los cuales estas ecuaciones fueron desarrolladas. Entonces, por el día de hoy, esto es todo, y en la siguiente clase, en el siguiente video de clases, vamos a ver los vertedores tipo también trapecio, vertedor Cipoletti, vertedores con descarga sumergida y vertedores de pared tipo gruesa. Entonces, esto es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Pasen feliz resto de la noche.